tiempo, vamos a hablar del enfoque sistemático de la cojera en niños. Entonces vamos a tener que es muy importante hablar de este tema porque va a ser la tercera causa de consulta en los servicios de urgencias. Antes de eso están el trauma y las infecciones. Se va a presentar en niños con una edad promedio de 4.4 años y vamos a tener muchos diagnósticos diferenciales. Cuando uno mira las tablas en los libros son unas tablas infinitas porque muchas cosas pueden generar cojera sin ser patologías directamente del miembro inferior. Hay unas causas grandes en las que las podemos dividir, que son los niños que tienen cojera por dolor, por debilidad o porque tienen alguna anomalía estructural, como lo hemos visto en seminarios previos del servicio, discrepancias de longitud, incurvaturas de la tibia, displasia de cadera, enfermedad de Pertes. ¿Listo? Debemos conocer que es una marcha normal, tener en cuenta que la marcha tiene dos fases grandes, una fase de apoyo y una fase de balanceo. Es importante saber en qué fase de la marcha se está presentando la alteración, si hay una que está disminuida o aumentada. También hay que conocer que los niños normalmente van a empezar a caminar entre los 12 y los 16 meses, ¿sí? Que van a lograr un apoyo monopodal, es decir, que ya tienen la fuerza suficiente para sostenerse en un pie alrededor de los 3 años, que van a tener una marcha madura similar a la del adulto entre los 5 y los 7 años una vez se ha producido ese desarrollo neurológico, pero que luego de más o menos el año y medio, los 2 años, los niños van a ser mucho más activos, pero aún van a tener una marcha inmadura, por lo que van a presentar caídas frecuentes, por lo que van a tener pasos rápidos, acelerados y van a tener pues movimientos a veces considerados inapropiados por los padres, que pueden generar mucha preocupación, pero que según la edad de los niños pues pueden ser completamente normales. Vemos acá entonces en el video un ejemplo de lo que sería una marcha inmadura. Es un niño que da pasos pequeños, pasos rápidos, tiene un aumento de la base de sustentación, no tiene un balanceo recíproco de las extremidades superiores con relación a las inferiores, puede tener inestabilidad y para su edad es una marcha completamente normal. ¿Listo? Eso. Entonces, ¿cómo vamos a orientar el diagnóstico? Debemos tener en cuenta cosas muy importantes, como ya lo mencionábamos ahora, debe ser una historia clínica detallada, preguntar antecedentes personales, familiares, tener en cuenta que hay algunas cosas que nos van a orientar más hacia un diagnóstico u otro, como el sexo del paciente, hay patologías que van a ser más frecuentes en las mujeres, como la displasia de cadera, otras más frecuentes en los hombres, como el deslizamiento, la enfermedad de Pertes, que haya dolor o no haya dolor, y si el paciente tiene algún antecedente familiar de importancia, que hubiera sido muy importante, por ejemplo, en el caso que vimos hoy, aunque nuestro paciente no lo tenía un antecedente con un familiar con tuberculosis, nos hubiera podido orientar quizás a sospechar el diagnóstico un poco más rápido. Esta tabla es acá del capítulo que escribió el doctor Alejandro Uribe del enfoque de cojera en niños, me pareció muy bacana y por eso la traje así textual del libro, porque discrimina las causas por edad y si es una cojera dolorosa y no dolorosa. Normalmente uno no encuentra esta división como tan clara cuando revisa los artículos, sino que lo que te dan es una lista gigante en la que muchas veces uno se puede perder o se puede confundir y esta tabla nos puede ayudar a orientarnos un poquito más según los síntomas del paciente y la edad, cuál podría ser la causa de ese dolor. ¿Qué debemos buscar entonces en el interrogatorio si el paciente se está quejando por dolor? ¿Sí? Si hay un compromiso del estado general, que eso nos puede indicar más una infección o un compromiso tumoral, si hay algún antecedente de causa que podríamos sospechar fracturas, el tiempo de evolución, si es menor de 48 horas, que sería aguda, de 3 días a 6 semanas, que sería subaguda, o mayor de 6 semanas, que sería crónica, como ya lo venía presentando el paciente del caso clínico de hoy, y saber si el niño es capaz de localizar dónde le duele, si le duele la cadera, la columna, la rodilla o el pie, y si es un dolor uni o bilateral que nos podría orientar pues a que sea algo patológico o algo fisiológico como un dolor del crecimiento. Debemos tener muy claro cuál es el patrón del dolor, si es un dolor de tipo infeccioso, un dolor más agudo, que no mejora, un dolor tumoral que se presenta más en las noches, que interrumpe el sueño, que es de una evolución más crónica, un dolor mecánico que empeora con ciertas posiciones o con el movimiento y la actividad, que mejora con el reposo,
Un dolor inflamatorio que sería lo contrario, empeora con el reposo y mejora una vez el paciente está en actividad, o los dolores de crecimiento que usualmente los vamos a encontrar. Dolores simétricos por debajo de la rodilla, sin alteración en el examen físico y que van a mejorar con analgésicos suaves como el acetaminofén. Si no hay dolor, ¿qué debemos buscar en el interrogatorio? ¿Cuándo inició la cojera? Si es un niño que siempre ha cojeado, pues un niño que empezó a cojear, que había tenido un neurodesarrollo normal y empezó en los últimos 6 meses a tener un retraso en su evolución o a perder habilidades, si esto ha empeorado o está estático, si el neurodesarrollo se estancó o ha estado retrasado desde el principio. Recordemos que los niños normalmente en sostén cefálico a los 3 meses, aproximadamente se sientan a los 6 y empiezan a caminar, como ya lo mencionamos, entre los 12 y los 16 meses. Y también es importante saber si se observa alguna deformidad a nivel de las piernas, la rodilla, la cadera o la columna, que nos puede ayudar a interpretar y saber de dónde puede estar viniendo la alteración en la marcha que tienen los pacientes. Debemos entonces que el examen físico del niño va a tener 3 partes grandes, ¿sí? El examen de la marcha, el examen de pie y el examen en camilla. Cuando vemos la marcha, entonces observan ustedes a su izquierda una marcha antálgica donde el paciente evita apoyar la extremidad dolorosa, donde inclina el cuerpo hacia el lado contrario al lado sano y reduce la fase de apoyo de la marcha en ese lado. En el centro vemos una paciente con una marcha de Trendelenburg, donde por el contrario el cuerpo se inclina hacia el lado enfermo para tratar de compensar esa debilidad y esa insuficiencia en el brazo de palanca de los abductores. A su lado derecho vemos una marca con circunducción, donde hay usualmente una debilidad, un compromiso de los músculos proximales, y hay una alteración en la flexión de la cadera, por lo que el paciente abre la pierna para evitar que pegue contra el piso mientras da el paso. Tenemos una marcha en este patch, donde usualmente se ve una alteración de los dorsiflexores del tobillo, una marcha de pato donde puede haber lesiones neurológicas, una hiperlordosis, una hiperextensión de la rodilla, y una marcha en equino donde el paciente puede sostener una posición en equino por una discrepancia de longitud, o pueden presentarse cuando hay alguna alteración neurológica que produzca espasticidad o contracturas. Es importante también ver cómo es la progresión de la marcha, ver si es una progresión negativa o que el paciente mete los piecitos hacia adentro, o una progresión positiva del ángulo del pie hacia la línea media, es cuando el paciente abre un poquito los pies hacia afuera. Estas dos no necesariamente son patológicas, habría que revisar bien al niño, pero sí nos debe siempre llamar la atención cuando veamos que es asimétrica, que un pie tiene una progresión normal o neutra y que el otro tiene una progresión positiva o negativa. En el examen de pie debemos revisar siempre la limitación en los movimientos de la columna, realizar flexión y extensión, ver si que el paciente no tenga defectos, hoyuelos, pelos o fístulas en la línea media en la parte posterior, y ver que no tenga una oblicuidad pélvica, revisando la altura de los alerones ilíacos. En el examen en camilla siempre debemos realizar una inspección completa de todo el paciente, no solo de las extremidades inferiores. Debemos tener en cuenta que si hay cambios inflamatorios presarticulares en los niños, usualmente no se van a presentar celulitis, sino que la mayor posibilidad es que sea o una osteomielitis o una artritis séptica. Y si se presenta un derrame articular, pues debemos indagar qué tiempo lleva de evolución, cómo son las características, si se ha presentado antes y qué sintomatología se asocia a este. Luego de realizar un enfoque sistemático y un examen físico completo, vamos a tener más o menos del 75 al 80% del diagnóstico, y ya con eso pues vamos a empezar a pensar en algunas cosas más puntuales. En cuanto a la cojera dolorosa, vamos a tener que la causa más frecuente va a ser el trauma, que siempre debemos tener unos rayos X con una proyección AP y una lateral, 2 proyecciones como mínimo para poder que no se nos pasen lesiones, que siempre que tengamos dudas en los niños, ellos van a tener el mejor control, que es una radiografía comparativa, ya que a veces son difíciles de interpretar por los núcleos de crecimiento y la presencia
de la fisis o que algunos huesos aún no se han osificado en su totalidad, siempre hay que pensar en nuestro medio en el trauma no accidental o el maltrato infantil, tener en cuenta los signos de alarma como fracturas costales y escapulares, que no serían comunes en un niño, la demora en la consulta, una historia clínica inconsistente con el trauma que uno observa en los exámenes, que el paciente esté asustado de los adultos, que tenga múltiples ingresos a un servicio de urgencias y que tenga lesiones en distintas fases de evolución. Hay fracturas un poco más normales como la fractura del caminador, usualmente en niños menores de 3 años. Lo más común es que sean la tibia, que puede presentarse en el peroneo o en el calcáneo, son trazos espiroideos no desplazados, y a veces en estos casos en la péndula lateral pueden pasar desapercibidas, pero una oblicuo con rotación interna nos podría ayudar a ver el diagnóstico, a tenerlo con más claridad, o si no, repetir una radiografía una semana después, manejar el niño con una inmovilización analgesia y en la radiografía de control podríamos ver ya los cambios de reacción perióstica. Cuanto a la artritis séptica, recordemos que estos niños se van a ver tóxicos, que va a ser una evolución usualmente muy rápida y que aunque puede comprometer cualquier articulación, lo que vamos a ver más frecuentemente comprometido es tobillo, rodilla y cadera. Hay unos criterios que son los criterios de Kocher que nos ayudan a tomar decisiones con respecto para clínicos y pensar en una cirugía y en un manejo antibiótico. Y recordemos que esto se debe hacer rápidamente porque entre las 24 y las 48 horas de que el paciente ya tenga artritis séptica se va a empezar a presentar una destrucción del cartílago que no va a ser reparable a pesar de que se dé un manejo adecuado. Otras infecciones serían la osteomielitis, usualmente en las metáfisis por el aumento del flujo vascular. El dolor va a ser exquisito y localizado en esa zona y se conoce como llanto metaficiario. Y las radiografías van a ser normales en las fases o en los cuadros que se presentan agudos. Vamos a tener que, por ejemplo, si hacemos una osteomielitis aguda o una resonancia, vamos a tener que sí se ve el proceso inflamatorio, pero en la radiografía ya vamos a ver los cambios subagudos y crónicos, como el absceso de Brody, que es la imagen que observan a su izquierda. Otras causas infecciosas como la sinovitis transitoria va a ser la causa más frecuente de dolor en cadera. Recordemos que puede presentarse artritis reactiva en otras articulaciones, pero que cuando hablamos como tal de un diagnóstico de sinovitis transitoria, solo nos estamos refiriendo a la cadera. Estos niños usualmente tienen un antecedente de una infección viral respiratoria en el tracto gastrointestinal. Es un niño que se ve más o menos aliviado, que los paraclínicos están en el límite de la normalidad y que luego de que se administra un antiinflamatorio no esteroide, estos niños van a tener una mejoría dramática de su sintomatología. En cuanto a las infecciosas también hay que pensar en la iscitis y en la osteomielitis vertebral, como sería en nuestro caso un dolor que va a ser en la columna, pero también se puede irradiar al miembro inferior. Vamos a tener rigidez, limitación de los arcos de movimiento, pueden tener compromiso del estado general y a veces por lo difícil que es localizar estas lesiones se utiliza recursos como la gamografía o la resonancia para poder hacer una localización y un diagnóstico adecuado. En cuanto a lo tumoral, la más frecuente que vamos a tener es la leucemia linfoblástica aguda. Vamos a tener un niño enfermo con un gran compromiso del estado general, evolución subaguda, y en los rayos X lo que vamos a ver es una desmineralización osteopenia, lesiones líticas y periostitis. Estos niños también pueden tener fiebre, anemia, pérdida de peso, dolor nocturno y equimosis o lesiones pues, que les generen sangrado. En cuanto a lo tumoral, ya hablando de tumores propios del hueso, tenemos algunos benignos muy sintomáticos como el osteoma osteoide y algunos ya malignos que usualmente los pacientes van a tender a asociar con un trauma menor, un trauma pues, por ejemplo, jugando fútbol, y que posterior a eso se genera una gran limitación funcional, y cuando se ven las imágenes tumores o lesiones en el hueso que son sugestivas de malignidad, como un osteosarcoma. En cuanto a la estructura, vamos a tener, por ejemplo, el deslizamiento epifisiario. Se va a presentar en niños ya un poco más grandes, entre los 8 y los 14 años. Un dolor que usualmente va a estar referido a la cara medial de la rodilla por el nervio obturador. Los niños van a tener una disminución de la rotación interna. Pueden estar asociados, aunque no siempre, a microtraumas y a que el paciente que tenga algo de obesidad. Y en el examen físico muy sugestivo vamos a tener el signo de Dreeman, que es donde
Al tratar de realizar una flexión de la cadera, estos niños van a hacer rotación externa forzada por la posición de la epífisis con respecto al cuello femoral. Otras cosas, por ejemplo, la osteocondrosis, que pueden comprometer distintas partes del miembro inferior, la rodilla, la cadera y el pie. En osteocondrosis, la osteocondritis disecante, la presencia de un menisco discoide y barras tarsianas que también pueden generar dolor y alteración de la marcha. Y cuando hablamos de la cojera no dolorosa, quizás la que más debemos sospechar o con la que debemos estar más alertas es la displasia de cadera, evaluar siempre los factores de riesgo, parto empodálica, el sexo femenino, primer parto, el antecedente familiar, alteraciones al examen físico, que esos pacientes van a tener usualmente signos de Trendelenburg y marcha en Trendelenburg, y aunque la mayoría de los pacientes son menores de 4 años, en nuestro medio aún vemos pacientes con diagnósticos muy tardíos de esta enfermedad por las limitaciones sociales que tenemos pues, en el país, derivadas de la pobreza y el difícil acceso a la salud. También tenemos la enfermedad de Pertes, que se va a presentar entre los 4 y los 8 años, usualmente una limitación de la abducción, de la rotación interna, y se va a presentar por una necrosis vascular de la cadera. Neurológico, tenemos la parálisis cerebral, vamos a tener espectro de la enfermedad, algunos muy sintomáticos, algunos muy leves, que van a requerir un poco más de sospecha diagnóstica, vamos a tener contracturas, espasticidad y un neurodesarrollo lento que nos podría ayudar a orientar el diagnóstico. En cuanto al neurológico, otro que también es muy importante es la distrofia muscular. Recordemos que solo se presentan hombres, entre los 2 y los 5 años que se va a empezar a hacer sintomático, a ser pacientes con un neurodesarrollo un poco más atrasado, una marcha tardía, caídas, torpezas, y vamos a tener que ellos tienen un signo de Gowers positivo, que es el niño que necesita utilizar sus miembros superiores, ya que solamente con los miembros inferiores no es capaz de ponerse de pie cuando parte desde el piso. En lo neurológico también debemos sospechar un Charcot-Marie-Tooth, que es una polineuropatía. Cuando vemos un pie cao, los niños también van a tener debilidad de los dorsiflexores y los evertores, caídas, torpezas y limitación para subir escalas. Y vamos a tener, que es muy importante, tener las ayudas diagnósticas, las debemos utilizar de forma inteligente y no pedir pues de todo al mismo tiempo. Cuando vamos a hacer el enfoque inicial del niño que recién ingresamos, unos rayos X simples y unos laboratorios básicos como un hemograma, una PCR y una BCG, nos van a ayudar a descartar patologías graves, y cuando ya tengamos una sospecha más específica, un posible diagnóstico de una enfermedad más rara, vamos a tener otras herramientas como la tomografía, la resonancia y la electromiografía. Como mensaje importante para llevar a casa es que la cojera en los niños vamos a tener muchas posibilidades diagnósticas. Lo importante es hacer una buena historia clínica, un buen examen físico para identificar aquellas cosas que nos sugieran una patología grave, conocer qué estudios básicos son necesarios para confirmar nuestra sospecha diagnóstica y así enfocar adecuadamente el paciente. Muchas gracias, eso era lo que les tenía pues para el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario adicional.